a su padre y a su madre, dice el texto, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hoy terminamos el capítulo 5 del libro de Efesios, y es nuestro sexto sermón acerca del matrimonio que hemos venido compartiendo. Solamente antes de entrar en detalle en estos versículos, vamos a ver los 3 versículos. Después hacemos un pequeño resumen y al final unas cuantas observaciones de todo lo que hemos venido hablando. Habíamos construido o elaborado, si se quiere, una definición de lo que es el matrimonio. El matrimonio, de acuerdo a las Escrituras, es una unión inseparable, creada por Dios entre un hombre y una mujer para reflejar el amor, el pacto y la unión entre Cristo y su iglesia. Cada una de las afirmaciones en esta definición tiene una razón de ser y tiene un sustento bíblico. El matrimonio es una unión, porque Dios dijo son una sola carne, es una unión inseparable, porque Dios dijo lo que Dios une, que no lo separe el hombre, creada por Dios, porque el matrimonio es una creación de Dios entre un hombre y una mujer. Queriendo decir que el matrimonio es solamente la unión entre un hombre y una mujer, excluyendo cualquier otra forma de unión, entiéndase, uniones homosexuales. No es un matrimonio aquel que se da entre 2 hombres o entre 2 mujeres. Pero el matrimonio, de acuerdo a esta definición tomada desde las Escrituras, sirve para reflejar o para servir de analogía o de parábola o de foto, de imagen a la relación, al amor, al pacto y a la unión que hay entre Cristo y su iglesia. Dios crea el matrimonio para que sirva de ilustración de este gran amor, de esta gran unión que hay entre Cristo y la iglesia. Nos dice la naturaleza del matrimonio que es una unión, serán una sola carne. El propósito es reflejar el amor que Cristo tiene por su iglesia o la unión que hay entre Cristo y su iglesia. Y también hemos visto en estas últimas 5 semanas acerca del orden dentro del matrimonio o los roles que hay dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio el esposo es llamado la cabeza, el líder. Y la esposa es llamada el cuerpo o quien se sujeta a su cabeza. Es decir, el hombre está llamado a liderar y la mujer está llamada a la sujeción. Todo eso es lo que hemos visto hasta ahora. Nosotros necesitamos, y en un sentido por eso hemos querido ir despacio en estos versículos desde el 22 hasta el 33, necesitamos una fuerte conciencia de lo que es el matrimonio, una conciencia bíblica de lo que es el matrimonio, a la que nos aferremos como creyentes. No hay esperanza para nuestros matrimonios si no hay una sólida conciencia de la naturaleza del matrimonio y del propósito del matrimonio. Versículo 31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esta cita es una afirmación que es tomada de Génesis 2:24. Dice, el hombre se separa de su padre y su madre y se une a su mujer y son una sola carne. El matrimonio es una unión. Cuando el esposo se une a su esposa, se convierten, de acuerdo a la Biblia, en una sola carne. ¿Qué cosa quiere decir? Que son uno, que ante los ojos de Dios ya no son 2. Dios ve a todas las relaciones matrimoniales aquí
Al margen de que usted se esté agarrando de los pelos con su cónyuge, Dios ve su unión con su cónyuge como una sola persona, una sola carne. Y Pablo está citando aquí Génesis 2:24 para recordarnos de que desde el inicio fue así. Desde el inicio Dios dijo que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer y los dos forman una sola carne. Eso es Dios, habíamos dicho en el primer sermón de estas enseñanzas, de este estudio del matrimonio, que Dios es quien define el matrimonio porque Dios es el creador del matrimonio. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Creo, si usted mira los versículos anteriores, se acuerda que la semana pasada habíamos visto que la responsabilidad del hombre para su esposa, o el hombre ejerce su liderazgo en su casa con su esposa haciendo dos cosas: protegiéndola y sosteniéndola. El esposo es un protector y es un proveedor de su esposa. Y creo que hay una estrecha relación entre este pasaje de el hombre dejará a su padre y a su madre y el verso anterior. El verso que dice que debes dejar a tu padre y a tu madre y los dos son una sola carne. Me parece que la idea detrás es que el hombre, para cumplir esta tarea o para enfocarse bien en su tarea, debe dejar a su padre y a su madre en el sentido de que ahora su relación con su esposa toma precedencia. Ahora, esto no quiere decir que el esposo o la esposa están llamados ahora a desentenderse de sus padres. Lo que este pasaje sugeriría es que ahora la responsabilidad que tiene el hombre con su esposa toma precedencia en cuanto a su responsabilidad con sus padres. El hombre debe seguir respetando a sus padres, pero ahora tiene una mayor responsabilidad y esa mayor responsabilidad es con su esposa. Para que sus energías, en un sentido, no estén fragmentadas, para que sus esfuerzos no estén divididos, se le dice: deja a tu padre y a tu madre y te unes a tu mujer y los dos son una sola carne. Versículo 32, mire lo que dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. ¿Cuál es el misterio? Un misterio en las Escrituras, Pablo usa esta palabra mucho para referirse a algo que estaba oculto en el Antiguo Testamento, pero que ahora ha sido revelado. Y es acerca de lo que Cristo ha hecho y la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Pero en este pasaje dice: grande es este misterio. ¿Cuál es el misterio? Yo quiero que piense conmigo en un momentito, no seamos ligeros en tratar de responder esta pregunta, porque hay tres cosas que pudieran ser el misterio en este pasaje. La primera opción sería: el misterio es que el hombre y la mujer sean uno. Es un misterio. Que el hombre y la mujer sean uno es un misterio, pudiera ser eso. Lo segundo que pudiera ser un misterio es que el matrimonio sirva para reflejar la unión de Cristo con su iglesia. Eso también puede ser un misterio. Que ahora se sepa que la razón por la cual Dios creó el matrimonio es para que sirva como un reflejo de lo que es el amor de Cristo y su iglesia. Eso puede ser el misterio. O la tercera opción es que el misterio sea la unión que hay entre Cristo y su iglesia. El amor, el pacto que hay entre Cristo y su iglesia. Y parece que es evidente que lo tercero es cierto. Que a lo que Pablo se está refiriendo al decir grande es este misterio, es al hecho de que Cristo y la iglesia son uno. En otras palabras, esta unión entre Cristo y su iglesia
es un misterio grande y glorioso. Es decir, Cristo está inseparablemente unido a su iglesia. Cristo está íntimamente unido a su iglesia. Ese es el misterio. Cristo está vitalmente unido con su pueblo. Para hacerlo más individual, lo que Pablo está tratando de decir es que hay una unión entre Cristo y usted como creyente. Cuando usted es salvo, usted es unido a Cristo. Es más, la unión con Cristo es la realidad de nuestra salvación. Usted fue salvado porque usted fue unido a Cristo, pegado a Cristo, injertado en Cristo. Todo lo que sucede en la salvación sucede porque usted y yo, si somos creyentes, hemos sido unidos al Salvador. Por lo tanto, tenemos la vida de Cristo porque estamos unidos a Cristo. Tenemos la justicia de Cristo porque estamos unidos a Cristo. Usted, desde el día que se convirtió, usted pasó a ser uno con Cristo. El que se une, 1 Corintios 6, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Estamos inseparablemente unidos a nuestro Salvador, pegados a Cristo. Para ilustrar eso, Jesús le dice a sus discípulos en Juan 15, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Quieren decir? ¿Quieres ver qué tan unido estás? Mira un árbol y su rama. Así de pegado estamos nosotros. No es que andamos cerquita. No. No se trata de que ahora estoy cerquita a Dios. No, ahora estamos unidos a Cristo. Y esa unión en las Escrituras es descrita de muchas formas. Por ejemplo, en la Biblia constantemente Pablo habla de estar en Cristo. Pero también se dice que Cristo está en nosotros. ¿Se acuerda Gálatas capítulo 2 versículo 20? Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se dio a sí mismo por mí. Romanos 6 dice que con Cristo estamos juntamente sepultados con Él. Y hemos sido juntamente levantados con Él. Esa es la realidad de nuestra gloriosa salvación. Es por eso que afirmamos que la salvación está asegurada para todos los creyentes. No hay manera que tú te pierdas. Eso en un lenguaje contemporáneo quiere decir que la salvación no se pierde. Sí, porque algunos dicen, no, la salvación sí se pierde. Te dicen, no, tú no le puedes decir eso a una persona que la salvación no se pierde, porque si tú le dices eso a una persona que va a la iglesia que la salvación se pierde, entonces esa persona se va a ir al mundo y a pecar. La respuesta sería, una persona que escucha eso y se va a pecar no es un creyente. Porque cuando un creyente escucha eso, no es lo primero que quiere hacer salir a pecar. No, ahora dice, gracias Señor que la salvación no depende de mí, depende de ti. Yo sé que algunos están, ¿cómo? Yo sé que algunos por dentro se están rasgando las vestiduras. ¿Cómo que algunos quisieran que la salvación se pierda? Y dicen, no, tú tienes que cuidarte. Si usted ha venido a Cristo, usted está unido a Cristo y nada lo va a separar de Cristo. Es más, Juan 10 dice, es más, yo quiero que usted lo busque. Creo que va a ser busque conmigo Juan capítulo 10. Algunas personas, creo que con buenas intenciones, nadie que piense lo contrario lo hace
de maldad, pero está errado pensar que la salvación se pierde, ¿ok? Porque la salvación empieza con el nuevo nacimiento. ¿Cómo tú explicas que alguien que ha nacido de nuevo se pierda? ¿Qué categoría es esa en la Biblia? No hay tal cosa. O hemos sido adoptados por Dios, ¿verdad? ¿Cómo es posible que alguien a quien Dios adoptó al final termine perdiéndose? Eso hablaría mal de aquel quien adoptó, de Dios. La Biblia nos dice que Dios es nuestro Padre. Si yo me pierdo, eso habla mal de mi papá, ¿o no? Si yo soy una oveja y Él es mi pastor y me pierdo, si me pierdo al final hablaría mal del buen pastor. Y algunos citan, por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13. Esto es lo que dice Filipenses 2. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y algunos dicen, cuida tu salvación con temor y temblor. La Biblia no dice cuida tu salvación con temor y temblor. La Biblia dice ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Entonces la lógica es, si Dios te pide cuidar tu salvación con temor y temblor, es porque la puedes perder. Dicen. El problemita es que el texto no dice cuida tu salvación. El texto dice ocúpate de tu salvación. Él, de acuerdo a Judas 24, Él es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha. Él es poderoso. ¿Sabe por qué usted y yo no nos vamos a perder? No porque usted y yo seamos muy santos. Si dependiera de nosotros sería trágico. Porque usted y yo estaríamos pendientes de que, no vaya a ser que vaya a pecar, pecar. Si peco tengo que arrepentirme. ¿Sí? Y vivir eso sería un afán, sería una cosa terrible. De que la salvación dependiera de ti. Eso no sería la buena noticia del Evangelio, ¿no? Si la salvación dependiera de usted y de mí, eso no sería una buena noticia. Sería la noticia de, ok, te han salvado, pero si te portas mal la pierdes. ¿Usted cree que eso es buena noticia? Eso es una trágica noticia. Pero la salvación no se pierde en aquellos que han sido salvados, porque Dios asegura la salvación en Cristo Jesús. Busque conmigo versículo 27, Juan. Mis ovejas, ¿qué dice? Y yo las conozco y me siguen. Versículo 28. Y yo les doy ¿qué? Y no perecerán jamás. ¿Y no qué? Y nadie las puede arrebatar de mi mano. Las arrebatará de mi mano. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esto está más claro que el agua. Aquel que ha sido salvado, ahora que se entienda, aquel que ha sido salvado, no estamos hablando de personas que solamente vienen a la iglesia. Hay personas que no son creyentes y que vienen a la iglesia. Estamos hablando de un cristiano, alguien que nació de nuevo, alguien que se arrepintió de sus pecados, alguien que puso su confianza en Jesucristo y tiene como evidencia de su conversión santidad de vida y obediencia. Este texto nos dice que nadie nos va a arrebatar de la mano de nuestro Salvador. Nuestra salvación está asegurada. Hemos sido unidos a Cristo y nadie nos va a separar de Él. El matrimonio está supuesto a reflejar esa gloriosa unión que hay entre Cristo y el creyente. Ahora alguien pudiera preguntar, ¿y por qué Pablo lo llama un misterio? Lo llama un misterio porque es algo que excede a nuestro entendimiento. Es un misterio porque está más allá de nuestra completa comprensión. Es un misterio porque nuestras mentes, aunque se nos explique y miremos los textos en la Biblia, nuestras mentes todavía no captan la gloria de esta relación. Nuestras mentes no logran comprender en su totalidad lo increíble, escandaloso, abrumador que es el amor de Cristo por su iglesia. Ancho, de acuerdo a Efesios capítulo 3, profundo es el amor de Cristo
por nosotros. Largo es el amor, vasto es el amor de Cristo por nosotros. Sobre todo si tomamos en cuenta nuestra maldad, nuestra pecaminosidad. Y cuando ponemos el amor de Dios en Cristo en contraste, es lógico que el Padre ame al Hijo, porque el Hijo nunca le ha ofendido al Padre. Pero usted y yo vivimos pecando todo el tiempo. Y aún así, Él nos ama. Él nos ama. Y Él no está ahí, ¿sabes qué? Estoy ofendido contigo, no me hables. Espero que se me pase esto. No, en el momento que usted y yo venimos con corazones arrepentidos, humillados, contritos, Él nos perdona y nos levanta. Juan Calvino decía, es un misterio porque ningún idioma puede explicar completamente lo que esta unión implica. Versículo 33, el último versículo de este capítulo 5. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, se está refiriendo a los esposos, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí tenemos un repaso de las responsabilidades que ya hemos visto de los cónyuges dentro del matrimonio. El esposo está llamado a amar a su esposa y la esposa está llamada a respetar a su esposo. El esposo ama a su esposa como a sí mismo y debe cuidar de su esposa como cuida de su cuerpo, debe sustentar a su esposa, y la mujer respeta a su marido porque él es su cabeza, dice el versículo 23. Es decir, el esposo es el líder de la esposa. Ahora, quiero hacer una aclaración porque alguien pudiera pensar, al esposo se le manda a amar a la esposa, solamente amar, no tiene que respetarla, alguien pudiera decir, y del otro lado dirían, a la mujer solamente se le pide respetar, ella no tiene que amar a su marido, y eso no es cierto. Ambos están todavía llamados a amarse el uno al otro, y ambos están llamados a respetarse. Pero esta orden está acentuando el rol dentro de esta relación. La mayor característica del liderazgo de un esposo cristiano debe ser el amor sacrificial por su esposa. Y la mayor característica de la sujeción de la mujer es el respeto a su esposo. La esposa está llamada a la sujeción a su marido, así como la iglesia se sujeta a Cristo, y el esposo está llamado a amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Quiero repasar qué es lo que significa el liderazgo del esposo y la sujeción de la esposa. El liderazgo para el esposo significa que se entrega en amor sacrificial para el bienestar espiritual y físico de su esposa. En otras palabras, el esposo es el proveedor y el protector de su esposa. La sujeción, de otro lado, para la esposa es el llamado a reconocer y a respetar gozosa y voluntariamente la autoridad y el liderazgo que Dios le ha dado a su esposo como una expresión de su reverencia y confianza en el Señor. Para una esposa cristiana, la sujeción significa comprometerse de buena voluntad y en reverencia al Señor a seguir el liderazgo de su esposo en el hogar. Quiero decir 6 observaciones y con esto terminamos. Y las he puesto no solamente como mirando los 3 versículos que acabamos de ver, sino por si acaso algo de lo que vimos en estas 6 semanas se nos escapó. ¿Le parece? Sí. Ha sido mi oración en estos días previos a este sermón. Señor, si a alguien esto le pasó por encima, especialmente a un esposo o una esposa, si esto le pasó así por encima, yo oraba y decía, ten misericordia de nosotros, Señor. Y que no tomemos tu palabra en juego, sino que tomemos tu palabra con reverencia. Entonces, 6 cosas quiero decir y con esto terminamos. Número 1, ¿por qué debes tomar tú esto en serio? ¿Por qué deberías tomar esto tan seriamente? Porque si tú no tomas esto en serio, tarde o temprano tu matrimonio
será expuesto a los vientos de la prueba y sufrirás tú las consecuencias. La vida, mis hermanos, te llevará a circunstancias adversas, incluso dentro de tu matrimonio. Y si usted y yo no estamos arraigados en algo sólido, si no estás edificado sobre la roca que es Jesucristo en tu matrimonio sufrirá. Va a sufrir no el viento de un abanico, no. Va a sufrir vientos huracanados, y eso es lo que pasa con muchas personas, por no tomar en serio esto. Ahora alguien pudiera decir, ¿y por qué usted es tan pesimista? ¿Por qué usted es tan pesimista y dice que vamos a sufrir? Mejor diga, pare de sufrir. Lo digo porque solamente estoy haciendo eco de las palabras de Jesús, de las palabras de Pablo y las palabras de Pedro. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. ¿No dijo eso? Eso no es tranquilo, la vida cristiana es... No, Jesús estaba diciendo, vas a sufrir en el mundo. Pablo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Un cristiano de la prosperidad escucha y presta atención a Pablo decir esto y dice, Pablo está equivocado. Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Pedro decía, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Y esto, obviamente, aplica a tu matrimonio. Quiero darte dos razones por qué creo. No debería decir creo porque la palabra creo suena como que quizás sí, quizás no. Te voy a dar dos razones por las cuales estoy persuadido que usted va a sufrir en su matrimonio. Número uno, por tu pecado. Número dos, el pecado de tu cónyuge. Tu pecado o el pecado de tu cónyuge pueden ser la causa de tus conflictos en tu matrimonio. El pecado, mis hermanos, mis hermanas, creará muchas dificultades en la relación matrimonial. Vamos a empezar primero. El pecado de tu cónyuge. Tu cónyuge, ¿ok?, puede ser la causa de tu aflicción. Su falta de humildad, por ejemplo. Si tu cónyuge se caracteriza por ser gobernado por el orgullo, la arrogancia, eso va a generar muchos conflictos. Su resentimiento, su falta de perdón puede crear barreras entre ambos. La ira de tu cónyuge, por ejemplo, puede llevarlo a faltarte respeto y a enojarse contigo constantemente. Su egoísmo puede hacer que tu cónyuge se enfoque solamente en sus intereses y te ignore rotundamente. Su falta de compromiso contigo o quizás tu percepción de su falta de compromiso traerá tensión. La inseguridad de tu cónyuge puede traer muchos problemas. Su poco deseo de glorificar a Dios, tarde o temprano va a traer dificultades en tu matrimonio. La falta de temor de tu cónyuge a Dios, de una u otra manera va a traer problemas en tu relación matrimonial. Pero digamos que tu cónyuge es una persona madura en el Señor, entonces es tu pecado. Tu propio pecado. Cuando tú seas tentado, si tú no estás arraigado en Cristo, va a ser muy difícil. Serás tentado con el orgullo, ¿no?
Ahora, el orgullo no es un tipo de pecado en la que unos cuantos pecan. No, aquí todos nosotros, todos. Y si usted piensa que no, usted es un extraterrestre. Aquí nuestro serio problema es nuestro orgullo. Nuestro orgullo. Serás tentado a menospreciar a tu cónyuge. Tentado a criticar a tu cónyuge. A guardar resentimiento, al enojo, a la ira. Si no estamos arraigados, si no tomamos en serio esto, vamos a tener muchos problemas. A veces dicen, no, sí, la mayor causa de los problemas en el matrimonio son las finanzas, dicen algunos, o la falta de comunicación. Otros dirían la tensión que los hijos añaden al matrimonio. En un sentido muy profundo, esas no son las razones. Los problemas en nuestro matrimonio vienen por la maldad de nuestro corazón o la maldad del corazón de mi cónyuge. Y la falta de comunicación y el problema de las finanzas son la manera como se expresan ese mayor problema que es nuestro corazón. Tomemos en serio la palabra de Dios respecto a nuestro matrimonio. Número 2. El adulterio, el divorcio, el abuso, el maltrato, el irrespeto y la indiferencia dentro de tu matrimonio son una ofensa contra Dios. El adulterio no solamente es un pecado grave y destructivo. Un adulterio es una contradicción al propósito del matrimonio. ¿Por qué? Porque en vista que mi matrimonio dice algo acerca de Cristo y su iglesia, un adulterio está diciendo que Cristo le es infiel a su iglesia. El divorcio es una afrenta a la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque Él es quien une a los esposos y dice, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. El divorcio contradice a Dios. El divorcio desafía la autoridad de Dios, desafía la sabiduría de Dios, desafía los propósitos y el carácter de Dios. El abuso y el maltrato, lo mismo. El abuso y el maltrato dentro del matrimonio no solo contradice el amor que debe primar en el matrimonio. El abuso y el maltrato no reflejan el amor, la compasión y la sensibilidad que Cristo tiene hacia su iglesia. Y el irrespeto y la indiferencia son actitudes impías, pero también son pecados graves cuando eso sucede entre esposos, porque estamos diciendo que Cristo es irrespetuoso e indiferente con su iglesia. 3. El matrimonio no tiene que ver primera y principalmente con nosotros, tiene que ver con Dios. Dios es y debe ser el protagonista de nuestros matrimonios. Tiene que ver con su propósito, por qué fue que lo creó, cuál es el orden que Él ha establecido. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre porque cumplen un propósito. La idea es de Dios, el propósito es de Dios, la sabiduría es de Dios. No somos el centro del universo y tampoco somos el centro de nuestro matrimonio. Entrar hacia el matrimonio es un ticket al fracaso. No eres lo más importante en tu matrimonio. Dios es lo más importante. Reflejar a Cristo es lo más importante en el matrimonio. 4. Si la Biblia dice que somos una sola carne, créelo. Si la Biblia dice, esposo, esposa, que somos una sola carne, cree en eso. No importa lo que digan tus emociones. No importa lo que diga el mundo. Y tampoco importa lo que diga tu cónyuge. Si Dios dice que son uno, son uno. Y como diría R.C. Sproul, fin de la discusión. Tú eres una carne con tu cónyuge
aunque él o ella no quiera estar contigo. Tú eres una carne con tu cónyuge, aunque no te sientas enamorado o enamorada. Tú eres una carne con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, aunque después de un tiempo tú te des cuenta que son muy diferentes. Ya no son almas gemelas, ahora somos almas y gemelas. Aunque sientas que ya no somos, ¿verdad?, la estupidez del mundo. ¿Por qué se divorciaron? Por incompatibilidad de caracteres. Una sola carne con tu cónyuge. Tú eres una sola carne con tu cónyuge, aunque hayas fallado tú como esposo o esposa. Lo que Dios dice, mis hermanos, es más importante que lo que nuestras emociones dicen. Aunque tu cónyuge un día se enoje contigo y te diga, ¿sabes qué? Me tienes podrido o me tienes podrida. Me voy a la sala y ella o él se vayan a la sala, tú sigues siendo uno con tu cónyuge, porque lo que Dios dice es más cierto que lo que nosotros los hombres decimos. Ella o él, que haga lo que quiera, vete allá si quieres, aquí estoy más cómodo, en king size bed. Sigo siendo uno contigo. Somos uno. Más cierto que lo que nuestro cónyuge dice, más cierto que lo que el mundo dice. 5, son 6, ya terminamos. Tu matrimonio no se trata de permanecer enamorados. Eso es una ilusión que en gran parte Hollywood se ha encargado de vender. El romance en el matrimonio, y creo que estoy citando a alguien que leí esto, no recuerdo quién fue, pero estoy citando a alguien que leí de esto. El romance en el matrimonio no es un requisito para permanecer casados. El día que usted diga, ¿sabes qué? Gerson, quiero hacer una cita contigo, quiero divorciarme. ¿Por qué? Porque ya no me siento enamorada de él, o ya no me, si es hombre, no me siento enamorado de ella. No venga conmigo, porque eso no es una excusa. Eso no es una excusa. El matrimonio se trata de algo mucho más glorioso, elevado e importante de que tú te sientas enamorado o enamorada. Se trata de honrar el pacto que hemos hecho con nuestra pareja delante de Dios, antes que de permanecer enamorados. Eso, jovencito, jovencita, si usted está pensando casarse pronto, las mariposas se van. El efecto endorfina no es permanente. El efecto endorfina te ciega y no te hace ver los riesgos. Y tú sientes que ella es la mujer de mi vida. Hasta que saca las garras. Cuando tu noción de amor está más definida por la noción de amor de Hollywood, o que si ese es tu concepto en lugar de amor sacrificial, porque hoy día todo el mundo habla el amor, el amor, el amor, el amor, el poder del amor. Hasta un homosexual agarra y dice el poder del amor, y una lesbiana agarra el poder del amor, y alguien que no sabe ni qué cosa es, dice el poder del amor. Cuando desconectamos la realidad del amor de su fuente, que es Dios, en amor sacrificial, dando su vida por pecadores como nosotros vamos a llamarle amor a cualquier estupidez. Si tu noción de amor está más definida y formada, influenciada por Hollywood, te vas a decepcionar rápidamente. Y vas a querer ahorcar a las mariposas. Sufrirás mucho y tu matrimonio estará destinado al fracaso.
El matrimonio se trata de honrar a Dios, de permanecer fiel al cónyuge y de reflejar el amor de Cristo por su iglesia. Aunque el romance esté en el Polo Norte. 6. Con esto termino. No pidas a tu cónyuge lo que solo Cristo puede darte. No pidas a tu cónyuge lo que solo Cristo puede darte. Para que tengas esperanza, no puedes ir a tomar de tu matrimonio o de tu cónyuge lo que solo Cristo te puede dar. Vas a terminar, mi hermano, mi hermana, frustrado, frustrada. Vas a terminar peleándote. No derives tu identidad de tu matrimonio. No derives tu motivación en la vida de tu matrimonio. La felicidad en el matrimonio no está prometida. No derives tu gozo del matrimonio. Tu satisfacción y felicidad no la derives de tu matrimonio. Tu necesidad de ser amado o amada no puede ser suplida por tu cónyuge. Cuando tu gozo, tu valor, tu identidad y tu necesidad de ser amado dependen de tu matrimonio, tarde o temprano terminarás decepcionado o decepcionada. Vivir así es demasiado riesgoso. Te vas a frustrar, te vas a decepcionar, te vas a cansar y vas a pensar, lo peor de todo es que vas a pensar que el problema es tu cónyuge y no tú. Es demasiado riesgoso, mis hermanos, que nuestra identidad dependa de una persona, de lo que una persona diga o deje de decir, haga o deje de hacer. Es muy riesgoso que nuestro gozo dependan del esposo o la esposa. Es muy riesgoso que nuestro sentido de valor dependa del ánimo de un hombre o de una mujer. Es muy riesgoso que tu necesidad de ser amado solamente provenga de tu cónyuge. Eso es muy inestable. Hoy puede hacerlo y hoy día puedes estar riendo y gozándote y decir, soy feliz. Pero mañana se puede voltear la tortilla. Y te puede dejar un sticky note en la nevera diciendo, me voy. Por eso es que muchas parejas sufren. Viven amargos, decepcionados, porque están queriendo tomar de sus cónyuges lo que sus cónyuges no les pueden dar. Nuestra identidad debe venir del Evangelio de Jesucristo. De creer que eres un hijo de Dios y que has sido declarado justo delante de Él. Tu sentido de valor debe venir de la conciencia de que Cristo pagó un precio alto por tu salvación. No porque tu esposo o tu esposa te dejaron de decir palabras bonitas y palabras de afirmación. Mi hermano, mi hermana, tú no eres los insultos de tu cónyuge. Tú no eres los insultos de tu cónyuge. Eso no te debe definir, mi hermano, mi hermana. Tú vales la vida de tu Salvador. Si construyes tu identidad de lo que tu marido o tu esposa haga o deje de hacer y de lo que él diga o no diga, tarde o temprano eso se va a derrumbar. Cristo es quien nos define. Tu gozo debe provenir de Cristo. Tu deleite y satisfacción se deben derivar de Cristo, no de tu esposo, de tu esposa. Él debe ser la fuente de tu gozo. Y tu necesidad de ser amado debe ser provista por Dios, quien te amó en Cristo. En ese amor estarás seguro.
Debes confiar que eres amado de una manera extraordinaria. Porque ese amor no cambia. Entonces, ahora vas a tu matrimonio, ya no vas a pedir. ¿Por qué? Porque esas necesidades ya han sido provistas por Dios en Cristo Jesús. Entonces ahora puedes ir a tu pareja a servir, a amar, a ofrecer lo que ya eres y lo que tienes en Cristo Jesús. A ofrecer de ese amor, de la compasión, de la misericordia que has recibido. Aunque nunca te pague bien y aunque él o ella no sean recíprocos. Deriva tu gozo, tu sentido de valor, tu propósito en tu vida, tu necesidad de ser amado solamente de Jesucristo, para que vayas a tu matrimonio a reflejar a Cristo y estar satisfecho en Él.